Muy buenas noches, amigas y amigos que nos siguen por la plataforma de Ultimátum. Estamos en un día más de pandemia, en junio del año 2020, por si alguien alguna vez lo vuelve a ver en el futuro. Estamos en medio de la pandemia, en medio de un polvo que nos está llegando del Sahara, y con todo esto también tenemos hoy muchas noticias para usted que vamos a analizar aquí con nuestros amigos, nuestros compañeros analistas de este programa En Contextos. Le pedimos también a usted que nos siga en las redes, que nos mande sus opiniones, sus consideraciones, qué tema le interesa tratar y qué opina respecto a los temas que se están tratando. Mariqueta Burelo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, acá estamos. Ricardo del Muro, muy buenas noches desde Huatulco. Buenas noches, saludos. Maestro Gilberto Zavala, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, buenas noches, Víctor. Juan Carlos Calimayor, muy buenas noches. Presente. Pues muy bien, tenemos muchos temas. Uno, por supuesto, lo de la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a los Estados Unidos en los próximos días, que ha despertado un gran debate. Hay otro tema muy importante, el propio debate que se sigue en la Cámara de Diputados y que ha despertado una confrontación dentro del grupo de Morena. Un tema más, por supuesto, muy importante, el tema del atentado que sufrió hoy el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, que seguramente todos están enterados, pero que vamos a analizar a detalle el día de hoy, y un tema local o aparentemente no local, es lo que estamos viendo, que es las modificaciones que los congresos de los estados, particularmente en los gobiernos que tiene el partido Morena, están haciendo a los órganos electorales locales. Pues con esos temas arrancamos. Juan Carlos Calimayor, ¿cuál de esos temas te interesa tratar? Empecemos para que le demos una vueltecita a esto. Bueno, a nivel nacional hay un tema muy relevante que es el atentado que sufrió hoy a las 6:30 y tantos minutos de la mañana el secretario de Seguridad. Se caldea, se calienta el ambiente, pone a debate muchos temas, empezando por la propia seguridad que debe tener el presidente. Hoy circulaban en redes sociales un video de cuando Claudia Sheinbaum dijo que iba a quitar las ventanas blindadas de su oficina, y pues todo el mundo ahora se burla diciendo que pues todo eso tenía razón de ser, el Estado Mayor, las ventanas blindadas. Sí, no se representan a ellos mismos, representan al Estado y deben de cuidarse. Y el otro tema es pues algo que nos hemos enterado afortunadamente gracias a las redes sociales, el albazo que pretenden hacer ahorita, en este momento, está la sesión de los diputados, está la Comisión de Gobernación, de una completa cambio a la ley electoral. Hasta va a cambiar de nombre la ley, no va a ser código, ahora va a ser ley de instituciones electorales o algo así, donde viene una serie de cosas dentro de lo que pudimos analizar que afectan la autonomía del INE y generan unas condiciones en temas de financiamiento y de equidad terribles que en un momento más les voy a exponer con números y con cifras. ¿Por qué no empiezas con eso? ¿Por qué no nos dices de una vez esos datos, Juan Carlos? Bueno, mira, les comienzo contando que va a haber en la reforma hay varias cosas, incluso algunas que afectan el tema de equidad de género, tienen que ver con el tema de derechos indígenas, de las comunidades indígenas, pero lo más grave es la injerencia en temas administrativos que le restan autonomía al INE. Por ejemplo, están poniendo como regla que para que haya quórum legal para sesionar y poder votar acuerdos o poder avanzar en las sesiones del INE, tengan que estar presentes los representantes de todos los partidos políticos. Y resulta que los representantes son mirones, pueden hablar, pueden opinar, pero no votan. Los que votan son los consejeros. Entonces yo estoy pensando, dice que piensa mal y acertarás, que si quieren abortar una sesión, basta con que falten algunos representantes de partidos para que no haya quórum suficiente, y entonces pueden abortar las sesiones. No tiene ningún caso que sea obligatoria su presencia. Pero lo más grave es esto, miren, porque yo sí estoy de acuerdo, antes de que me lo digan, de que es mucho el dinero que se da a los partidos, aunque hemos discutido que esto inhibe al dinero mal habido de narcotráfico o al dinero de los contratistas. Les voy a leer lo que para 2020 le dieron a los partidos políticos, rápidamente. PAN, con números redondos, 13 millones de pesos en Chiapas, Estamos hablando de Chiapas. Sí, PAN 13 millones, PRI 28 millones,
PRD 13 millones, PT 14 millones, Verde Ecologista 31 millones, Chiapas Unido 14 millones, Morena 64 millones, Movera Chiapas 15 millones y Nueva Alianza 4 millones. La ley contempla que los partidos de nueva creación, como va a ser México Libre y otros 5 partidos que son pro AMLO, ya lo dijeron abiertamente, 2 son de gentes del magisterio, de varias, digamos, no está unificado, pues, pero tienen todo su derecho de hacerlo, pero se han manifestado a favor de la Cuarta Transformación. Antes se distribuía de todo este pastel, de este volumen de cantidad, de toda esta suma, el 2% le tendría que tocar a los partidos, a cada partido nuevo. Es como está la ley. Ahora lo que está modificando es que el 2% se va a distribuir entre todos los nuevos partidos. Entonces, estamos hablando en un ejercicio de números de que a un partido de nueva creación le estarían tocando alrededor de unos, digamos, unos 2 o 3 millones de pesos, unos 3 millones de pesos anuales, que serían como unos 350,000 o 300,000 pesos mensuales, y que ahora con esta reforma repartido entre todos se traduce como en 20,000 pesos mensuales que no alcanzan ni para pagar la luz, la renta y los servicios de una oficina. Y esto en año electoral, y para cumplir con todo el compromiso de capacitación, tener un representante del Instituto Electoral, tener un contador que haga la rendición de cuentas del dinero administrado, porque tienen que te pueden sancionar por ello. Y eso, hay trabajos muy profesionales en el servicio público electoral que se tienen que pagar. Entonces, prácticamente, el tema acá ¿parece mucho el dinero? Sí, es mucho. Y si van unidos Morena, PBM, PT y Chiapas Unido y Mover a Chiapas, pues estás hablando de 130 millones de pesos contra unos 400,000 o 300,000 pesos que le darían a los partidos de nueva creación. Es una disparidad total. Y si a eso le sumas que el programa de la Secretaría de Bienestar tiene a operadores, a los famosos siervos de la nación, que cobran 9,000 pesos de sueldo, hay 17,000 en todo el país, y ellos hacen los censos de bienestar, es decir, escogen a los beneficiarios. Pues yo, en mi opinión, nos estamos enfrentando ante una elección de Estado ya de antes de la reforma, y resulta que la misma reforma la están haciendo en Tabasco, ayer mismo, en Puebla, hoy mismo, y parece ser una acción concertada en la desesperación de Morena de ver que ha caído en las encuestas, aunque los demás partidos pues no pintan, ¿no? Muy bien. Hay entonces el planteamiento que hace nuestro amigo Juan Carlos Calimayor, es que hay una acción concertada de los gobiernos de Morena por apoderarse y son prácticas regresivas, Juan Carlos, porque esto de quitarle potestad a los consejeros ciudadanos es una práctica regresiva, porque así estaba antes. Hace muchos años, cuando empezó el instituto, así eran los partidos los que decidían. De hecho, el presidente del IEPC dijo que están analizando la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad ya. Sí, puede haber defensas jurídicas. Ok, es muy importante que podamos traducirle a la sociedad realmente qué es lo que está pasando, porque es muy fácil decir que es un tema de pesos y centavos. ¿Qué opina Ricardo del Muro? Esto es muy importante porque va contra o a favor o modificando la vida democrática. Nada más hacer un complemento rápido de 10 segundos. Modificaron el inicio del proceso electoral, lo retrasaron 5 meses, porque la ley electoral se puede modificar hasta 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Entonces, la primera trampa fue recorrer hasta enero el inicio del proceso para poder insertar esta iniciativa a destiempo. Es como ya estar en los vestidores de un partido de fútbol y que a esa hora te digan que ya no va a durar 90 minutos, que va a durar 50. Ok, modificaciones a modo, diría Juan Carlos Calimayor, promovidas por Morena. ¿Qué opina Ricardo del Muro? Pues sí, definitivamente lo que planteábamos el otro día, creo que debe de haber una respuesta para defender al Instituto Nacional Electoral. Pues la triste realidad es de que no hay oposición. O sea, nos quejamos de que puede ser un albazo en el Congreso, pero más allá de los dimes y diretes en los cafés y los comentarios en las columnas de los periódicos, no sé si en un momento determinado tal vez exista suficiente fuerza de la opinión pública para frenar
muchas de estas reformas que intenta llevar adelante Morena, aprovechando su mayoría en el Congreso y en todos los congresos locales. Creo que es una cosa que definitivamente se está pagando el costo de una aplanadora que fue Morena, que finalmente pues fue el resultado del descrédito y del hartazgo de la gente por los partidos tradicionales, y bueno, el resultado ha sido un Congreso donde es apabullante la presencia de los morenistas y se corren este tipo de riesgos. Sí, creo yo que ojalá de la ciudadanía ejerzamos suficiente presión para defender los logros y la autonomía, sobre todo del Instituto Nacional Electoral. Por el lado del dinero, lo hemos señalado por otro lado, hay muchos vicios, hay partidos que son prácticamente como membresías personales. Está el caso del Partido Verde Ecologista, que aquí lo padecimos un buen rato. Está el caso y lo padecimos como una membresía. Partidos que se hizo al vapor, o sea, fue un partido que se hizo prácticamente para preparar la llegada al poder de Manuel Velasco, y una vez que llegó al poder y se acabó el Partido Verde. Y yo me acuerdo que en 1995 me tocó visitar Chiapas, todavía estaba yo como corresponsal, estábamos viendo la cuestión del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y el Partido Verde había unos cuantos representantes. Después, atrás de eso, hay toda una historia truculenta de que se hizo un congreso semisecreto para sacar donde atrás estuvo Manuel Camacho Solís, y bueno, cumplió su función la creación del Partido Verde Ecologista en Chiapas, que va a la par de la fulgurante carrera política de Manuel Velasco Cuello. Y por el otro lado hay partidos como el movimiento, el partido de Dante Delgado, que también es su empresa, es un buen negocio. Está el PES. En fin, hay muchas cosas criticables en el financiamiento de los partidos que son negocios de los dirigentes. Ricardo, hay todo el sistema de partidos, el sistema electoral y el sistema de representación requiere un análisis, digamos, profundo. Pero en este momento, las modificaciones que se están haciendo a nivel local, María Queta Burelo, una de ellas habla de la disminución en la representación de las mujeres. Es decir, con mayor precisión, una de las modificaciones es esa. ¿Qué opinas, Queta? ¿Cómo ves? Bueno, nosotros estábamos pendientes como organización interesadas en el tema de la paridad y de la violencia política, porque en estos días se iba a aprobar las iniciativas de violencia política, ¿no? Entonces queríamos todavía pues meter nuestras propuestas, revisamos las iniciativas y de repente las diputadas aliadas nos señalan que posiblemente hoy se aprobara la ley porque había una fuerte presión de Morena para hacer una sesión extraordinaria. Y además no solo era el tema de violencia política, son como 6 temas que se van a tratar el día de hoy, va a ser una reunión exhaustiva. También es la reformas a la ley de participación ciudadana, tiene que ver también hasta el famoso decreto para crear un día dedicado a la oración, ¿verdad? Que eso da por, ¿cómo explicar? Da por es un ataque a la laicidad. Es un ataque al Estado laico. Al Estado laico, ¿verdad? Sí. Y una serie de temas. Entonces sí nos preocupa, primero, ya desde hace un buen rato, desaparecieron las listas por circunscripción. Ahora hay una sola lista. Y entonces ahí las mujeres nos vemos afectadas, ¿no? Disminuido. Y en la lista de pluris, que también va a haber 2 listas, pues en una sí estaremos en primer lugar las mujeres, pero en la otra no. Entonces va a ser muy difícil que las mujeres volvamos a tener las posiciones que actualmente tenemos en el Congreso, ¿no? Porque las mujeres siempre hemos dicho, va a haber trampas,
¿no? Las subo con las Juanitas, con las Manuelitas, ves que debe haber paridad transversal, horizontal y vertical, y eso no se cumplía del todo. Entonces, siempre hay la manera de hacer trampas y pues acá está la pero ahora, trampa. Pero ahora modificar la ley ya no sería sí. trampa, ya es un acto regresivo. Y es un acto así regresivo porque ya teníamos un derecho conquistado y los derechos humanos no pueden retroceder, son progresivos, deben ir para adelante. Entonces esto es un atentado, ¿no? Bueno, maestro Gil, déjame preguntarle al maestro Gilberto Zavala para que cerremos este tema, porque tenemos muchos temas más. Maestro Gilberto Zavala, como muchos otros temas, como por ejemplo lo que fue la conocida ley Bonilla, la acción de inconstitucionalidad que tiene ahora en la Suprema Corte de Justicia por lo de la presencia del ejército en las calles, está haciendo que si bien en la parte política no haya una oposición, sí se opte por la vía legal y muchas cosas están saliendo, digamos, contrarias a lo que pretende Morena. ¿Tú cómo ves? ¿Crees que esa sea la vía que se tendría que optar, dado que, como dice Ricardo del Muro, no hay oposición política, entonces busquemos la legitimidad jurídica? Yo digo que buenas noches a todos los que hoy nos acompañan en esta noche, y siguiendo con el tema que ustedes plantean, efectivamente yo diría que a la oposición, la que esté ahí, no le queda otro camino más que la vía legal, la vía del recurso, la vía de la impugnación. Porque a pesar de que, como bien hace el recuento económico Juan Carlos, de las prerrogativas que reciben los partidos, a mí me parece que una vez pasados los procesos electorales, los partidos se vuelven burócratas y queda nada más el edificio y se olvidan de trabajar, de proponer, de organizar, de estructurar bases que les permita a ellos tener la vigencia y la cercanía social. Yo recuerdo que una de las promesas o líneas de campaña que tuvo el actual presidente de la República fue primero los pobres. Y yo me he estado preguntando si se refería a los pobres que dejó el sistema de gobierno pasado, el neoliberal, o a los pobres que ahora necesita para refrendar el poder en 2021 y 2024 a través de los programas Sembrando Vida, los adultos mayores, personas con discapacidad, las madres solteras y becas para niños. Hay más o menos 35 millones en esa condición a los cuales este gobierno ha venido tutelando, ha venido apoyando y tiene por sí solo ya una base social. Una clientela política, dices tú. Sí, y que efectivamente por el lado legislativo está adecuando, porque resulta que estos primeros pobres o estos pobres de México están en su mayoría en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Jalisco, Guanajuato, Tabasco. Y es justamente ahí en donde están apretando los marcos legales, los marcos legislativos, adecuándolos a la competencia que se avecina, y que yo diría que la oposición de verdad tiene que trabajar, porque resulta que aquellos diputados, aquellos legisladores o aquellos integrantes de los ayuntamientos, cuando llegan ya por una sigla o por una coalición, al llegar terminan, dejan las coaliciones y se pegan al poder ejecutivo, al poder del gobierno. Muy bien. Todo eso me parece que genera desconfianza de la sociedad y hoy estamos en una crisis. Muy bien, el tema electoral requiere una atención mayor y hoy la propuesta que hace Juan Carlos, es decir, lo que pone sobre la mesa, que es la modificación a la ley electoral local, creo que requiere ser analizada a mayor profundidad. Hay otro tema que platicábamos al principio. Víctor, un tema. Perdón, Juan Carlos, ¿pasamos al otro tema? Nada más les comento que está en vivo la sesión del Congreso, ¿eh? Sí, y como dicen también que hay muy pocas posibilidades de los ciudadanos de participar. Desafortunadamente, así es esto. Vamos a esperar ahora el resultado y vamos a tener que buscar, ¿no? Nada más me gustaría cerrar el tema. Es un albazo, preparan una elección de Estado, lo digo con toda responsabilidad. Muy bien. Al viejo estilo de la izquierda opositora. Muy bien, pues yo creo que hay que analizarlo, hay que verlo. Ahí están las opiniones. Sí creo que requiere
análisis específico respecto a la modificación en el Estado, no solamente lo que está ocurriendo en el INE, no solo lo que ocurre en la democracia, no solo lo que ocurre en la competencia, sino un análisis jurídico-político más específico. Yo creo que valdría la pena que hiciéramos un programa específicamente para ese tema. Pero bueno, pasemos a otro tema que es muy importante para el día de hoy, porque así lo prometimos al inicio del programa. El día de hoy hubo un atentado a las 6:30 de la mañana, un comando que se le adjudica al Cártel Jalisco Nueva Generación, agredió al secretario de Seguridad del Distrito Federal. Un hecho inédito o poco común en el país, particularmente en la Ciudad de México, aunque ha habido muchos casos, hay que recordarlo, en Guerrero, en Michoacán, en Jalisco, en Sinaloa, en Guanajuato recientemente, donde se ataca a los cuerpos de seguridad, incluso a los jueces en el caso de Colima. Es un contexto completamente distinto que puede ser un parteaguas para la seguridad de México y que requiere también una atención y un análisis. Ricardo del Muro, te toca iniciar. ¿Cómo ves? ¿Qué opinión tendrías sobre el tema? Bueno, pues definitivamente es lo mismo que sucedió cuando fue el asesinato, la noticia del juez federal en Colima, creo que fue, ¿no? Prácticamente es una provocación, también es una evidencia de que la estrategia que está siguiendo el gobierno de López Obrador, que es una estrategia bastante inteligente, que es estarlos golpeando no tanto en las calles, sino más que nada en los manejos financieros, en las empresas fantasmas, que incluso ayer hablábamos de las famosas factureras, que lo vimos nada más desde el punto de vista legal y de muchas empresas que han funcionado para crear estas figuras de emitir facturas a modo, pero que también está muy ligado a todo el lado del crimen organizado. Y normalmente cuando hablamos de crimen organizado, pues pensamos en los sicarios y en los balazos, y nos olvidamos de que son verdaderas transnacionales. El libro de Anabel Hernández, el último que sacó, que habla con el traidor, se llama el último libro. Traidor, que lo he estado leyendo, pues habla ahí de la capacidad tan amplia que tienen los cárteles. Y cómo tienen a medio mundo en las nóminas. Y entonces esto ahorita lo que se observa es una acción de este grupo de delincuentes, se lo están atribuyendo al Cártel Nueva Generación, por definitivamente una provocación, pero al mismo tiempo se observa como una especie de respuesta furiosa, respuesta un tanto de revancha ante acciones que le están doliendo. O sea, como que le pisaron la cola al animal y está rugiendo y mostrando las uñas. Y llama mucho la atención cuando se cuestiona el que el ejército no debe estar en las calles y cosas por el estilo. Pues estamos viendo que estos sujetos, que los sicarios andan con unas armas de militares. Entonces, pensar de que se van a enfrentar a rifles Barrett y en el Sinaloa incluso vimos casi como tanquetas hechizas con las pistolas de la policía judicial, pues suena muy bonito en términos de una teoría jurídica de libros, pero la realidad es que prácticamente, así como en las manifestaciones se tiene que crear una policía para que se enfrenten a las manifestaciones sin violentar los derechos humanos, al mismo tiempo se tienen que crear estructuras de la policía que tenga la capacidad de actuar como un ejército, que en este caso... Muy bien, maestro. La Guardia Nacional. Déjame ir con Queta, maestra Queta, ¿cómo ves? Esto dice Ricardo del Muro que es una muy buena estrategia del gobierno y les está doliendo, pero hay algunos analistas que han dicho que en realidad es como se ha consentido a otro cártel, por ejemplo, esto de dejar ir al hijo del Chapo, de consentir de saludar a la mamá del Chapo, de dar amnistía a algunos, y por otro lado se manda y se extradita al hijo de El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En realidad es una respuesta por la inequidad con la que tratan a los cárteles. Esa es otra hipótesis. ¿Cómo ves que?
Pues de alguna manera podría ser verdad, porque entre los grupos, pues siempre ha habido, querámoslo o no, desafortunadamente, relaciones con funcionarios dentro del gobierno. Esa ha sido una tónica de cada sexenio. Es muy triste, ¿verdad? Y sí ha favorecido a tal o cual cártel, ¿no? Hoy 2 se han visto favorecidos aparentemente, y entonces sienten que no están en situaciones de equidad, ¿no? Y luego también han aumentado los hechos de violencia, entonces están acorralando al presidente a tomar una decisión, como la decisión que tomó en un momento dado Calderón, Felipe Calderón, ¿verdad?, de la guerra del narco, que fue muy criticada y que muchos dijeron, ¿por qué mejor no hace negociaciones, no? Hay personas que preferirían que el gobierno hiciera negociaciones con los grupos criminales para que no hubiera estas situaciones de violencia, pero tampoco se puede permitir eso, tampoco puede haber impunidad. Entonces va a llegar un momento en que el presidente se va a ver situado en un extremo de decir, pues, ¿qué hago? Les declaro la guerra, ¿no? Y veo también cada vez más la injerencia de mujeres, ¿no? Porque vemos que han sido detenidas varias mujeres últimamente en hechos delictuosos, ¿verdad? En estos del crimen organizado, donde ellas tienen voz y voto, ¿no? Eso es preocupante, el involucramiento de las mujeres en estos hechos, y sobre todo el uso de armas de alto calibre en plena reforma a la luz del día. Hubo un daño colateral, una joven que pasaba por ahí le tocó la muerte. Desafortunadamente, ¿qué tal? Desafortunadamente, y otro día puede haber una balacera de grueso calibre. Se habla de déjame ir con Gilberto Zavala, porque estamos hablando, perdón, pero es que la idea es para que opinen todos, ¿no? Sí. Maestro Gilberto Zavala, hay una situación grave. El día 7 de junio se consideró como el día que más muertos había habido en México desde que se lleva el récord, el día 7 de junio. Sin embargo, 15 días después hubo otro fin de semana que supera en creces los asesinatos en México, y parece no tener fin. Este proceso, digamos, de descomposición social que está llevando tanta violencia en México desde hace muchos años, hoy llega a un punto culminante, o todavía tenemos mucho que ver. ¿Qué opinas, Chaval? Mira, yo creo que se han hecho todas las modificaciones legales, formales, de forma para la modificación que permita a la Guardia Nacional, al Ejército y a todo el sistema de seguridad en el país. Y yo diría que en vez de estar diciendo, lo digo gratamente, que si es buena o no la política del gobierno, me parece que ya tendríamos que estar viendo resultados. Es decir, no podemos seguir viviendo de la crítica rechazando la crítica. Creo que México hoy en la actualidad necesita inversión, necesita productividad, necesita crecimiento, necesita competitividad, y no la hay. Frente a hay un escenario de inseguridad, de violencia, y yo digo, ¿en dónde está esa fuerza, esa inteligencia táctica, estratégica que posee el Estado mexicano? Me parece que hay que preguntar qué está haciendo, y hay que pedir, por supuesto, resultados. No podemos seguir en esta recta. Muy bien. Juan Carlos, habla el maestro Gilberto Zavala de que hace falta, o que es necesario que se consolide la inteligencia del Estado mexicano para ver eso. Sin embargo, hoy casi todos los mensajes destacan que no murió el secretario gracias a que hubo inteligencia, porque se sabía unos días antes que se podía atacar, y se menciona incluso a 4 funcionarios que estarían, digamos, en la mira de este cártel. Pero no es lo único. Ha pasado, como decía, muchas cosas. Tuvimos desafortunadamente la muerte de un juez hace poco. Esto obliga a Juan Carlos a repensar el tema de la seguridad de los funcionarios, que tú ya has hablado de esto hace algunos días. Hablabas de la necesidad del presidente, por ejemplo, la seguridad del presidente, de no volar
en vuelos comerciales. Incluso ha habido, incluso digamos que la población, los ciudadanos se han inconformado. Incluso hubo un caso de un señor que se bajó de un vuelo porque iba el presidente. Es decir, la seguridad de los personajes en la política requiere un replanteamiento, Juan Carlos. Y mira, yo creo que si alguien conoce perfectamente el mapa del narcotráfico desde sus orígenes, desde los años 70, finales de los 70, 80, que se convirtió en un gran negocio, donde surge Caro Quintero y otras figuras, lo describe muy bien Anabel Hernández en un libro que se llama El narco en México. Los gobiernos del régimen anterior dejaron trabajar a esta gente a cambio pues pagaban su derecho de piso con el gobierno, es decir, y había un acuerdo para traficar y había una justificación hasta patriótica, es droga para los gringos, no es para nosotros. Cuando Calderón llega y descubre este entramado, decide enfrentarlo, como le dijo López Obrador, le pega al avispero sin una estrategia. Pero resulta que la estrategia que estamos viendo ahora de la Guardia Nacional, luego Fox, por ejemplo, se hace tonto. Fox pacta, Fox los deja operar porque sabían, y el problema es que estos grupos y estos cárteles tienen una capacidad de desestabilización mucho mayor a la de un grupo guerrillero, o sea, capacidad de armamento, adiestramiento militar, profesional, o sea, sí es difícil, capacidad de soborno, intimidación, o copelas o cuello, o sea, rutas que son vigiladas por policías federales. Por ejemplo, al que le toca cuidar le dicen, sabemos dónde están tus hijos, dónde estudian, o le entras al negocio y recibes tu mochada de la el oro o plomo, ¿no? Sí, claro. Entonces es un fenómeno muy difícil de enfrentar. El presidente acaba de reconocer hace unos días que no funcionó la Guardia Nacional, imagínense, que necesita meter al ejército. Y yo sí comparto la idea, yo creo que lo podría asesorar Calderón, de que para atacar al narcotráfico el Estado no puede claudicar, no puede rendirse ante el narco. Que va a costar, como le costó en Colombia enfrentar al gran capo colombiano, claro que va a costar, pero no hay, o sea, no puedes claudicar ante quienes cobran derecho de piso, cometen secuestros. No puede el Estado permitir que en su lucha intestina por controlar las rutas del tráfico hay una gran matazón, porque también hay que decirlo, el 90% de los crímenes cometidos son de luchas entre ellos. Entonces, nada más quiero dar esta cifra. Para estas fechas, Calderón tendría 15,000 muertos, 15,694, Peña 35,116, digamos de diciembre a la fecha, de su sexenio correspondiente, ahorita van 53,000. Entonces, ya el presidente reconoció que no sirvió, que solamente la capacidad del ejército puede enfrentar, y aún así es complicado porque todavía tienen capacidad de soborno. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con el congelamiento de cuentas? Y dicen, oiga, eso es una buena acción. Bueno, yo creo que hay una presión de Estados Unidos, yo creo que el presidente se enfrenta a un grave problema, o sea, no basta con el problema sanitario, con el problema económico, sino que tarde que temprano el Estado no puede rehuir de su responsabilidad. Okay. Así que no auguro yo en el escenario inmediato, Víctor, que no haya actos mayores de violencia todavía. Muy bien, voy a regresar con ustedes con una pregunta final, pero primero voy a leer a las personas que nos están acompañando. La pregunta concreta es, ¿cómo afecta este atentado a la visita que hará el presidente a Trump en los próximos días? La respuesta tendría que ser muy corta porque tenemos poco tiempo, pero déjenme decirles que está con nosotros y les agradecemos mucho, les mandamos saludos a Esmeralda Barrales, a Araceli Hernández, a Selene Córdoba, a Lili Calderón, a Alonso López, Matías Córdoba, Margarita Burguete Maza, Berta Lilia Zavala Medina, Lisette Escudero, Manuel Centeno, Iván Wong, Cristian Carrasco, Raúl Aguilar, María de los Ángeles, Vázquez, Linda Arce y muchos más que nos están escuchando. A todos ustedes les mandamos un saludo muy especial y les decimos que les agradecemos mucho que estén con nosotros. Vamos cerrando el programa. ¿Cómo le afecta este atentado la visita Trump? Tienen 20 segundos para contestar. Maestro Ricardo del Muro. Pues es un tema que se va a tratar conjuntamente. O sea, yo creo que en este sentido la estrategia del gobierno de López Obrador va a cambiar.
La diferencia es de que aquí hay un justificante, o sea, de alguna manera la legitima, este ataque contra el presidente puede legitimar el endurecimiento de la política del gobierno federal y por el otro lado el hecho de que el presidente incremente sus medidas de seguridad. O sea, no es lo mismo a tomar las acciones previas a tomarlas después de esto. O sea, y el tema seguramente se tratará en la reunión con Trump. ¿Le preguntará o le pedirá el presidente Trump al presidente Andrés Manuel López Obrador que haya mayores medidas de seguridad? Gilberto Zavala, ¿cómo ves? Yo creo que sí. Sin embargo, el presidente también ha dicho muy claramente que no va a cambiar sus políticas, no va a cambiar la ruta que ha seguido, y creo que pues es un resultado ante lo que es Trump y lo que es el presidente. Yo diría mejor esperemos. Juan Carlos Calimayor, ¿le va a afectar o es una agenda, es parte de la agenda nada más? ¿No te escuchas? Perdón, le mueve el tapete porque es un tema que le va a preguntar la prensa norteamericana. Allá no se va a encontrar al señor Molécula, que le pregunte de modo. Allá sí le van a preguntar abiertamente y no va a poder eludir estos temas, aunque quiera hablar solo del TEMEC, ¿no? ¿Qué tal? ¿Le va a afectar? Tienes 10 segundos. Claro, porque yo creo que parte de los temas que platican no es una visita de cortesía, sino es una visita donde se tratan de temas políticos, económicos y de seguridad. Pues esto va a salir a relucir. Muy bien. Y le van a decir, pues, apriétele las tuercas. Apriétele. Muy bien, muy buenas noches a todas ustedes. Nos despedimos. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Queta. Buenas noches, Gilberto Zavala. Buenas noches a todas y a todos los que nos siguieron. Estamos en el diario Ultimátum. A sintonizar la sesión del Congreso para que vean en vivo lo que está pasando. Veamos qué es lo que pasa y discutamos el lunes lo que ha pasado en el Congreso y platiquemos específicamente sobre este tema que me parece muy, muy importante porque es un tema democrático que afecta a todas nuestras relaciones. Buen fin de semana a todos.